Continuamos con esta serie de enfermedades del cerdo que afectan el área reproductiva. Vimos anteriormente dos enfermedades como la brucelosis, enfermedades infectocontagiosas me refiero, la brucelosis y la leptospirosis, que son dos enfermedades de origen bacteriano y fundamentalmente observadas en la clínica como productoras de aborto. Ahora vamos a ver una tercera enfermedad infectocontagiosa, pero de origen viral, que afecta también el desempeño reproductivo de los cerdos. Me refiero a la parvovirosis porcina, una enfermedad ampliamente difundida en los criaderos de cerdos. En realidad, el virus está muy difundido porque la enfermedad está bastante bien controlada con la vacunación, como lo vamos a ver posteriormente. Este virus fue identificado por primera vez en Alemania en 1965 y se lo denominó, ahora se lo denomina a ese virus como parvovirus porcino tipo 1, para diferenciarlo de posteriores aislamientos de otros parvovirus porcinos. En ese momento, a la enfermedad producida por el parvovirus porcino se la llamó SMEDI, que es una sigla proveniente de una serie de palabras que engloban los signos clínicos por sus iniciales en inglés. Nacidos muertos, momificación, muerte embrionaria, por lo tanto repetición de celo, e infertilidad. De ahí que en su primer momento se lo llamó SMEDI y durante muchas décadas se lo reconoció por este nombre. El parvovirus porcino, al igual que el resto de los parvovirus, por ejemplo, el parvovirus canino, o el virus de la panleucopenia felina, es un virus pequeño que mide alrededor de 28 nanómetros de diámetro. Es un virus, el parvovirus, es un virus ADN de cadena simple y además es un virus no envuelto, a diferencia, por ejemplo, del coronavirus. El hecho de que sea un virus ADN tiene su importancia debido a que en general, a los virus ADN se los conoce como virus relativamente estables o con menor posibilidad de producción de mutaciones importantes, ya que esa replicación está protegida por el aparato enzimático del núcleo de la célula huésped. Pero vamos a ver que de todas maneras hay alguna aparición de cepas nuevas del parvovirus. Recordemos que está dando vueltas en las poblaciones porcinas desde la década del 60. Por otro lado, que sea no envuelto justamente es un hecho importante porque lo hace resistente a una serie de desinfectantes, a los cuales son sensibles los virus envueltos. Y ese es un tema que vamos a tocar también próximamente. En su genoma de unas 500 bases, en su genoma pequeño, tenemos la codificación de dos proteínas estructurales que conforman la cápside, que se llaman BP1, Viral Protein 1, y 2, son dos proteínas estructurales. Frente a esas proteínas estructurales, cuando nosotros usemos vacunas a virus muerto o desactivado, vamos a tener una respuesta entonces con generación de anticuerpos, una respuesta inmunitaria. Ahora bien, durante la replicación del virus, entonces se van a generar dos proteínas más que son no estructurales, que se llaman NS1 y NS2, frente a las cuales no va a haber respuesta inmunitaria
si utilizamos un virus desactivado o muerto. Ahora, podría haber respuesta inmunitaria si utilizamos algún virus atenuado, vivo atenuado. Eso lo vamos a ver en el tema de vacunas. Por otro lado, se han ido descubriendo otros tipos de parvovirus porcino tipo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que no producen enfermedad, no pudieron ser asociados a enfermedades del cerdo y por lo tanto, sostiene que son virus comensales. ¿Mm? Pero de aquel tipo 1 que fue el primero aislado, han ido apareciendo algunas cepas. Una de esas cepas nuevas se la denominó 27A y hasta ahora parece que las vacunas hechas con cepas más antiguas del parvovirus porcino tipo 1 son efectivas ante estas nuevas cepas del parvovirus 1. De todas maneras, tiene que haber una muy importante vigilancia porque es posible que aparezcan algunas cepas nuevas del virus que escapen a la respuesta inmunitaria que se ha elicitado con las vacunas tradicionales. Por lo tanto, este es un punto muy de cuidado debido a justamente la peligrosidad de este parvovirus. ¿Cómo es la epidemiología de este parvovirus? Pues bien, es un virus que se disemina muy fácilmente por heces y por secreciones, por lo tanto, el contagio va a ser oronasal, pero además ese virus que queda en el ambiente es muy resistente a distintas condiciones ambientales, llámese temperatura y humedad, y es muy difícil desinfectar correctamente las instalaciones y eliminar el 100% de los viriones. Ese virus que está en el ambiente, que ha sido este, diseminado por cerdos infectados, también se puede transmitir por fómites, es decir, por botas o por ropa contaminada. También los roedores lo pueden transmitir, van a funcionar como vectores mecánicos, pero puede darse esa situación. Y la tercera situación compleja es que padrillos infectados que ingresan ellos o ingresa el semen también pueden originar una infección en un criadero de cerdos que no tiene, eh, que no ha tenido una protección inmunitaria frente al virus. Y esto es especialmente peligroso en cachorras. De manera que ese es un punto a tener en cuenta. Puede ser transmitido esta enfermedad por semen. Como dijimos, al ser un virus no envuelto, el tema de la desinfección es muy importante. ¿Qué se recomienda? Bueno, se recomienda si vamos a usar hipoclorito de sodio que sea al 2,5%, o sea, bastante más concentrado que los usos normales, como desinfectante para algunos otros virus o para bacterias, peróxido de hidrógeno al 7,5% o también utilizar preparaciones comerciales a base de formaldehído o glutaraldehído, que también son muy recomendables. Vamos a ver la patogénesis de este virus. Este virus, como habíamos dicho, ingresa por la vía oronasal, aunque el ingreso también podría ser por vía venérea, que no es lo más común en la difusión en un criadero, pero puede ser, puede ser. Una vez que ingresó el virus, va a replicarse
fundamentalmente en tejidos linfoides. Supónganse que una cachorra primeriza o una cerda se contagia. Va a haber una replicación primaria en tejidos linfoides, si entró por vía oronasal en las tonsilas, y a partir de allí el virus va a hacer una viremia, una difusión entonces a partir del torrente sanguíneo. Y en esa viremia, que en general, por lo que respecta a todos los tejidos del animal, no habría ningún problema, no hay ningún tipo de lesiones, o prácticamente nada, pasaría inaparente. El problema es que este virus atraviesa o es capaz de atravesar la barrera placentaria eh, e infectar a los fetos. Y esto se ha comprobado en ensayos unos 15 días después de la infección de esas madres no protegidas. Y probablemente el pasaje a través de la barrera placentaria podría darse a través de células inmunitarias infectadas. Tal vez no pasaría el virus libre per se, pero sí pasa seguramente a través de células infectadas y allí entonces va a pasar a la circulación fetal. Y este es el blanco del parvovirus. Justamente por su alta actividad mitótica, el virus se replica en los embriones o en los fetos, pero no tiene un tropismo especial por ningún órgano o por ningún tejido. En realidad se replica como todos los tejidos embrionarios o la primera parte de la vida fetal tienen tan alta actividad mitótica, bueno, pues se replica en varios órganos y tejidos. Produce entonces como una infección generalizada del feto. Eh, Ese virus tiene la capacidad de ingresar por endocitosis a distintas células, una endocitosis mediada por clatrinas o una macropinocitosis, no importa, esto se discute, pero la cosa es que ingresa ese virus por pinocitosis y es transportado por el sistema endosomal hasta el núcleo de las células huésped. Una vez en el núcleo, ese virión eh, el material genético, en realidad, de ese virión se replica usando la propia ADN polimerasa de la célula que lo hospeda y se replica aceleradamente, ya que las células tienen una alta actividad mitótica y ese virus induce un daño celular, una muerte celular. Actualmente se ha investigado este tema y la hipótesis más plausible, más posible, ya que fue demostrada experimentalmente, es que induce la apoptosis, o sea, la muerte celular a través de cascadas iniciadas con un daño, un estrés oxidativo a partir de los radicales libres o más generalmente llamados especies reactivas del oxígeno. La cosa es que se induce entonces ese mecanismo de apoptosis y muerte celular que va a tener en el conjunto entonces un efecto también tisular, o sea, en los tejidos y en los órganos. Es decir, que produce la muerte fetal. Obviamente que esta patogénesis depende mucho de las cepas, de la patogenicidad de las cepas que hayan producido la infección. Las cepas más clásicas patogénicas son la cepa CRES y la NADL8. Hay otras cepas no patogénicas, es decir, a través de un contagio oronasal, por ejemplo, esas cepas no son capaces de producir muerte embrionaria y fetal, y esa cepa es la NADL2. A propósito de esta cepa, les comento que la mayoría de las vacunas que son inactivadas están hechas a partir de esta cepa, la NADL2.
También puede haber algún desarrollo nuevo o futuro de vacunas a virus vivo modificado, trabajando justamente con estas cepas de baja patogenicidad para justamente producir una respuesta inmunitaria o más duradera o más fuerte frente a las cepas de campo. Vamos a ver ahora el tema de los signos clínicos de la parvovirosis. Para ello voy a necesitar recurrir a este esquema de qué es lo que sucede desde producida la concepción hasta el parto de los fetos. Tomamos entonces esto porque los signos clínicos que va a producir la parvovirosis van a depender justamente de, el momento de la gestación en el cual ingrese, o sea, se infecte la cerda e ingrese el parvovirus e invada por vía transplacentaria. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos el día 0, es la concepción. Hasta el día 6, el embrión, el conceptus está protegido por la membrana pelúcida, que es inexpugnable para el virus. Entonces, entre el día 0 y el día 6 no va a haber ninguna infección, ningún efecto patogénico. El día 6 ocurre lo que se llama eclosión, o sea, el embrión, que es filamentoso, sale de la membrana pelúcida, por eso se llama eclosión, y empieza a nadar libremente en el líquido uterino hasta el día 12 aproximadamente, en el cual hace contacto con el endometrio y hacia el día 18 aproximadamente, 16, 18, arranca la placentación propiamente dicha con esa interdigitación que hay entre ambas placentas. El embrión sigue entonces multiplicándose, creciendo, diferenciándose los distintos tejidos hasta el día 35. El día 35 lo marcamos como un hecho porque ahí empieza la osificación de esos embriones y ya pasan a denominarse fetos. ¿Qué es lo que pasa si hay infección de esos embriones desde el momento que hacen eclosión hasta el día 35 aproximadamente? Pues bien, lo que vamos a ver simplemente es que hay muerte y reabsorción, o sea, se reabsorben completamente. Y acá vamos a ver como signos clínicos una repetición regular del celo, si justamente una repetición regular del celo, si el embrión fue infectado y hay muerte embrionaria hasta aproximadamente el día 14 o 16 de gestación. A partir de ahí va a haber muerte y reabsorción fetal, pero la repetición del celo va a ser irregular. Entonces, ambas repeticiones pueden presentarse. Es probable que sea más común la repetición irregular del celo. Ahora bien, si el feto es infectado entre el día 35 y el día 70 de gestación, va a haber muerte fetal, pero como hay osificación, se va a producir un proceso de deshidratación y muerte de ese feto que va a conservar una cierta estructura justamente por los huesos y una parte externa por la piel, de manera que se van a formar las momias, va a haber un proceso de momificación. Por lo tanto, esos fetos momificados van a aparecer luego al parto. Y luego del día 70 arranca ya una competencia inmunológica de los fetos, es decir, el sistema inmunitario de los fetos comienza a responder frente al parvovirus. ¿Qué podemos ver de acá hasta el momento del parto? Que al haber una respuesta inmunitaria,
Generalmente, no siempre, los fetos sobreviven. Pueden no sobrevivir, es decir, o puede haber nacimiento de lechones débiles. Esto se llama entonces natimortos, o sea, lechones nacidos muertos, o sea, pero ya están formados, no son momias, y puede haber nacimiento de lechones débiles, es decir, que se han infectado, que han reaccionado inmunitariamente, pero esa respuesta no fue suficiente y esos nacidos débiles muchas veces terminan muriendo. ¿Mm? Toda esa gama de signos clínicos son atribuidos al parvovirus y, como dije, va a depender del momento de la gestación en el cual invada ese parvovirus. Entonces, hay que recordar que estas fallas reproductivas en un criadero que está vacunando regularmente, estas fallas reproductivas van a ser bajas, muy bajas o nulas directamente. ¿Por qué le dejo un resquicio ahí y digo muy bajas? Porque puede ser que algunas cachorras tengan algún tipo de falla vacunal, porque fueron mal vacunadas, porque la vacuna fue mal conservada o porque puede haber algún tipo de respuesta no adecuada, como vamos a ver en las filminas siguientes. Es decir, por justamente que los anticuerpos maternos han generado que una respuesta regular inmunitaria. Ahora, obviamente, como ya dijimos, si los animales no están protegidos, es decir, ¿qué quiere decir? Que si no fueron vacunados o previamente no estuvo circulando el parvovirus y generando anticuerpos naturalmente, van a tener toda esta gama de signos clínicos que hemos dicho. Fíjense que no nombramos el aborto. No nombramos el aborto porque es muy raro que el parvovirus produzca un aborto. ¿Mm? Fíjense que las lesiones en esos fetos van a ser difíciles de ver en las momias porque los fetos están autorizados, ¿no es cierto? Pero si nosotros interrumpimos la gestación luego de una de una temprana infección por el parvovirus, vamos a ver que lo primero que sucede es un retraso en el crecimiento de esos fetos. Vamos a ver cómo esos fetos tienen una edad menor a la normal en ese momento de la gestación. Vamos a ver un poco de congestión, edema, hemorragia, o sea, cosas no muy patognomónicas de nada, ¿no es cierto? Y obviamente si hacemos una histopatología vamos a ver procesos de apoptosis o de necrosis en distintos órganos de esos fetos infectados. Fíjense que esto es, bueno, y finalmente vamos a ver la momificación, o sea, la muerte y la deshidratación de esos fetos. Fíjense, en este caso, en este caso de la foto, fue una cerda en un ensayo, ¿no? De un grupo de cerdas que fueron inoculadas a los 40 días de gestación, o sea que ya el embrión había comenzado a osificar y era feto, y los fetos fueron retirados de la madre antes del nacimiento hacia el día 90. ¿Qué vemos nosotros? Que hay momias de distinto tamaño, es decir, que si bien las infectamos el mismo día todos, la cerda, eh, no es el ingreso, digamos, por ahí es un poco más tardío eh, en algunos fetos que en otros. Incluso otros fetos aparentemente han sobrevivido a ese día 90, tal vez alguno con alguna lesión, este, y esto habla de que justamente, aunque algunos embriones o fetos hayan sido infectados, el pasaje o el contagio entre placentas contiguas es muy lento. Entonces, es común que aparezcan lechones normales, lechones débiles, eh, natimortos y momias en la misma cerda que está pariendo. En otras vamos a ver a lo mejor otro tipo de signos. Por ejemplo, repetición de celos.
Acá tenemos una foto con mayor acercamiento para que vean distintos tipos de momia. Ven que subsiste la piel, el esqueleto, si el feto es más grande hasta las pezuñas. Acá tenemos entonces una momia más actualizada, una momia más reciente y acá tenemos un feto que ya está casi formado a término y que nació junto con otros probablemente natimortos. El diagnóstico nos va a ayudar mucho la signología clínica, punto uno, y sobre todo en cachorras, o sea que son cerdas de primer parto, o en cerdas de segundo parto, por justamente su menor posibilidad de haber tenido respuesta inmunitaria. Como dijimos, generalmente no causa abortos, pero vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial de brucelosis y leptospirosis, porque también causan infertilidad, de enfermedad de Augeski, también tendríamos que hacer el diferencial, y también del síndrome estrogénico producido por una micotoxina, que es la cearalenona, que justamente se caracteriza por producir solamente repetición de celos en las hembras, pero vamos a ver otra aparición de otros signos, por ejemplo, si están comiendo cachorritas de 3 o 4 meses, que no deberían tener signos de celo, y fíjense que podemos tener un síndrome estrogénico con una vulva inflamada, muy inflamada, en lechonas o en cachorras chiquitas. Entonces eso ya no está dando la indicación, si están comiendo justamente el mismo cereal contaminado con cearalenona, nos está dando una idea que por ahí las repeticiones de celos pueden ser debidas a esta micotoxina. Además de la signología clínica, podemos tratar de detectar el antígeno viral, es decir, hacer una detección del agente, detección del antígeno viral en muestras de fetos, si no están muy autorizados, por inmunofluorescencia, o directamente detectar el genoma viral, lo cual tiene más posibilidades todavía con la técnica de PCR. También podemos tomar muestras de suero, generalmente muestras pareadas, es decir, el momento del aborto y entre 2 y a lo sumo 4 semanas después, del aborto, no, perdón, de la aparición de estos signos, 2 a 4 semanas después, para ver si hay seroconversión frente al parvovirus, para que nos ayude al diagnóstico. Obviamente, para ver esto hay que esperar. En cambio, en las otras técnicas, obviamente, la respuesta del laboratorio va a ser mucho más rápida. También podemos trabajar tratando de detectar los anticuerpos en el suero o fluidos de los fetos o de los nacidos muertos. Si hay respuesta de anticuerpos en la sangre o en los líquidos del feto, han sido obviamente por respuesta del propio feto, ya que no hay pasaje de anticuerpos de origen materno por la placenta. Por lo tanto también lo podemos, si hacemos una ELISA, podemos decir, bueno, sí, esto es parvovirus porque el feto ha estado respondiendo ante este virus, ¿correcto? No necesitamos hacer seroconversión, obviamente. Por otro lado, algo a destacar, yo les dije que las vacunas elicitaban una respuesta inmune. Ahora, esa respuesta por anticuerpos generalmente es de 1 en 500 o de 1 en 512 para abajo en general, y los títulos por enfermedades se consideran que son de 1 en 500 para arriba. O sea, eh, esto es una generalización y no es una regla absoluta, pero nos puede servir eh, cuando estamos trabajando a campo. La prevención y el control es una enfermedad viral, por lo tanto, tenemos que considerar a la utilización de vacunas como una gran herramienta.
Una cosa importante, hay una alta prevalencia de parvovirus en todos los criaderos del país. Punto uno. Es decir, es raro encontrar criaderos libres de parvovirus. Y segundo, el virus es muy resistente en el ambiente. Por lo tanto, proponernos trabajar y generar criaderos libres de parvovirus es muy difícil. ¿Mm? La estrategia entonces va a recaer fundamentalmente en proteger inmunitariamente a toda la piara, con vacunas que las que hay en nuestro país son a virus vivo inactivado. ¿Mm? Por lo tanto, esto es importante, esas vacunas previenen la enfermedad, o sea, no vamos a tener enfermedad reproductiva, pero no la infección, que quiere decir que el virus va a seguir propagándose en toda la población de ese criadero. ¿Mm? Entonces, esto nos obliga, conocer esto nos obliga a vacunar regularmente durante toda la vida del criadero a las cerdas. Pero hay otro problema que tenemos que tener en cuenta. Resulta que los anticuerpos de origen materno, es decir, que pasan a través del calostro, ¿no? Y van a ser, entonces van a estar circulando en la sangre de las lechonas y luego de las cachorras que se van a servir, puede persistir varios meses. Varios meses quiere decir más de 5 o 6 meses. Y se ha encontrado en algunos casos que hasta 8 o 9 meses pueden, en algunos casos, pueden persistir. Y esto, mucho cuidado, podría interferir con la vacunación de esas cachorras. Entonces, la idea es dilatar la vacunación todo lo que podamos y acercarnos al momento, al mes anterior del primer servicio de esa cachorra, como lo vamos a ver. ¿Cómo propondríamos un esquema de vacunación? Las cachorras deberían recibir 2 dosis antes del primer servicio, separadas por 15 días, o sea, primo vacunación y revacunación. Entonces, en la cachorra, supongamos que nosotros la vamos a servir a los 8 meses, bueno, entre los 6 y los 7 meses podríamos armar ese esquema de 2 dosis. Tiene que ser por lo menos unos 15 días antes, la segunda dosis, unos 15 días antes del primer servicio de la cachorra, obviamente. En cerdas, o sea, una vez que esa cachorra parió, ya se transforma, ya le llamamos, ya es cachorra de primera aparición y va a arrancar su segunda gestación, ya se la considera una cerda de segunda gestación, entonces a esos animales, a esas cerdas, habría que hacer una revacunación en cada destete. Como la gestación dura aproximadamente 4 meses, casi 4 meses, tenemos un intervalo de destete esto de 4 a 7 días y tenemos una duración de la lactancia de más o menos 21 días a 28 y un intervalo de este testro de 4 o 7 días, esta revacunación se produce normalmente cada 5 meses y fracción, lo cual es suficiente para mantener una buena respuesta inmunitaria. Y hay que repetir esta revacunación en cada destete, es decir, destetamos a la cerda, la vamos a llevar al sector de servicio y ahí nomás la vacunamos y esto nos ayuda, digamos, a recordar si asociamos destete a vacunación contra parvovirosis y leptospirosis. Y esto repetirlo a lo largo de toda la vida reproductiva de la cerda. Y dije parvovirosis y leptospirosis porque la verdad que todas las vacunas que recomendamos que hay en el país son a base de parvovirus, leptospira e incluso de erisipela. Entonces, recordamos, pero ya lo vimos en leptospira, la parvolepto 7 de Zoetis, la Farrow Sugar de Goldbeck, también es de Zoetis, pero la dosis es, al ser más concentrada, es de 2 mililitros en vez de
5 mililitros, que es la Parvolepto 7, siempre intramuscular, y también tenemos la ParvoShield de Novartis, como ya lo vimos en leptospirosis. Entonces, esta es una de las vacunas, yo diría, obligatorias en un plan sanitario para prevenir a estas enfermedades reproductivas.